Buenas noches, doctor. Hola, Jimena, darling. Empezamos en unos 5 minutitos. ¿Está bien, doctor? Okidoki. Pero apenas entra una persona más de hace 5 minutos. Así que ni modo, empezamos, ¿ya? Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Hoy vamos a hablar un tema pequeño, relativamente, de las enfermedades vasculares y hemodinámicos que comprometen los pulmones. ¿Ok? Miren, estas imágenes son interesantes. Hay una placa teramatosa. Y aquí tenemos un trombo. Y este paciente probablemente, además de esta trombosis masiva, tenía una bronconeumonía aparentemente, ¿no? Entonces aquí hay una amplia zona de necrosis. Bueno, empezaremos. Enfermedades de origen vascular. Son las mismas que las enfermedades sistémicas de este origen, de origen vascular, y justamente entonces comprenden estas patologías: el edema, la embolia, la hemorragia, el infarto pulmonar, obviamente, infarto pulmonar, la hipertensión pulmonar y el síndrome o los síndromes de hemorragia pulmonar difusa, ¿sí? La importancia clínica de todos estos cuadros, cuando son importantes en cuanto a cantidad y a calidad, van a devenir en un trastorno hemodinámico, ¿sí? ¿Y cuáles son entonces las principales causas de estas patologías? En relación al edema pulmonar, por ejemplo, la principal causa es la congestión capilar pulmonar secundaria a una insuficiencia ventricular izquierda, una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? En relación a las embolias pulmonares, estas no producen infarto pulmonar más que en una minoría de los casos, y ya vamos a ver por qué. En relación a la hipertensión pulmonar, producen una lesión estructural de los vasos pulmonares a la larga. La hipertensión pulmonar es secundaria, más bien, a una lesión estructural de los vasos pulmonares, o puede ser secundaria a una insuficiencia cardíaca izquierda, a una neumopatía pulmonar crónica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que ya hemos visto en los capítulos de corazón y la patología restrictiva y obstructiva pulmonar, y en el síndrome respiratorio agudo también un poco. Los síndromes de hemorragia pulmonar difusa son causados por varios procesos patológicos, donde creo que los más importantes son las vasculitis, ¿ya? Entonces, estamos frente a una serie de procesos cuya importancia clínica es el trastorno hemodinámico. Hablaremos entonces de embolia, hemorragia e infarto pulmonar, rápidamente. La trombosis pulmonar es poco frecuente y puede ser causada por varios de estos cuadros: hipertensión pulmonar, aterosclerosis, daño alveolar difuso, ¿sí? Pero realmente es poco frecuente en relación a las embolias. La oclusión de las arterias pulmonares casi siempre son de origen embólico, y la mayoría de estas émbolos son tromboémbolos, o sea, el origen es tromboembólico. ¿Y de dónde surgen estos tromboémbolos? La mayoría de estos surgen en las venas profundas de los miembros pélvicos, o sea, de los miembros inferiores. Solo un 10% de estos tromboémbolos que nacen en las venas profundas de los miembros inferiores llegan a producir un infarto pulmonar, ¿sí? Ahorita hablamos de las características de todos estos émbolos, que de paso sea ya decir que dependen en cierto modo del tamaño de estos émbolos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para el tromboembolismo pulmonar? El reposo prolongado, sobre todo tras una cirugía mayor, sobre todo si es de piernas,
¿no? Una cirugía traumatológica, la insuficiencia cardíaca congestiva, un politraumatismo grave, sobre todo si cursa con TEC, traumatismo encefalocraneano, el uso de anticonceptivos orales y el cáncer diseminado, que de alguna manera en mayor o menor grado producen un síndrome de hipercoagulación sanguínea, lo mismo que las enfermedades genéticas relacionadas con este proceso de hipercoagulabilidad de la sangre. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los accidentes vasculares pulmonares son de origen embólico, solo unos pocos son secundarias a una trombosis que se asocia a una lesión previa, como la hipertensión pulmonar principalmente, ¿no? Que puede causar, aunque de manera extraordinariamente rara, aterosclerosis en los vasos pulmonares, en las arterias pulmonares, ¿ya? Muy bien. Hablemos entonces de la embolia. La embolia es la oclusión de las arterias pulmonares casi siempre secundarias a un émbolo, ¿no? O sea que la mayoría de las oclusiones arteriales pulmonares son de origen embólico y, como les dije ya, de origen tromboembólico. Estos tromboembolismos pueden ser de émbolos grandes, de émbolos de tamaño mediano y de pequeños émbolos, ¿sí? La mayoría, como verán ustedes aquí en los porcentajes, son tromboembolismos de pequeños émbolos, ¿sí? 60-80%. Los émbolos de tamaño medio, entre el 20 y el 35% de los casos, y los émbolos grandes, del 5% de los casos. Estos émbolos grandes son causantes, por su naturaleza, obviamente el tamaño que tienen, de un colapso pulmonar, ¿sí? Y como consecuencia un cor pulmonar agudo. Un colapso pulmonar por un cor pulmonar agudo pueden producir un choque y pueden ser tributarios o provocar una muerte instantánea, ¿no? Un tromboembolismo masivo tiene que ser, como por ejemplo a nivel de los troncos principales o en la bifurcación de las arterias pulmonares. Los émbolos de tamaño medio inducen habitualmente a una hemorragia o un infarto, o sea que clínicamente son significativos, hay una lesión detectable, ¿sí? Y cuando son múltiples, que es frecuente que suceda, pueden causar también lo mismo que los émbolos grandes, por efecto sumatorio, vamos a decir, un col pulmonar crónico, una hipertensión pulmonar a la larga y una esclerosis, o sea, grados variables de fibrosis del parénquima pulmonar como secuelas de estos procesos. Y los émbolos pequeños, que son la mayoría, pueden incluso pasar inadvertidos, ¿sí? Ser silentes. Pero esto siempre y cuando los pacientes no tengan una enfermedad de base, como por ejemplo, e importantemente, una insuficiencia cardíaca, sobre todo izquierda. El infarto pulmonar en pacientes es la regla, en cambio, cuando estos tienen como enfermedad de base una insuficiencia cardíaca. Pueden estos émbolos pequeños, que al principio son silentes, ser recurrentes o múltiples y a la larga producir nomás una secuela, una hipertensión pulmonar y por lo tanto un cor pulmonar crónico. Cuando no son silentes o cuando son recurrentes, el cuadro clínico se caracteriza por un dolor torácico transitorio, pero que a veces llega a producir hemoptisis, ¿ya? Y esto también es válido para los émbolos de tamaño medio y los émbolos de tamaño grande cuando no son causantes de muerte súbita. Aquí tenemos un gran tromboémbolo cabalgado sobre la ramificación de las arterias pulmonares. Aquí uno más antiguo, aquí está fresco, es un corte pulmonar con las arterias pulmonares recién abiertas, entonces puede ver la naturaleza en fresco, diríamos, de un tromboémbolo que, como ven, es mayoritariamente rojo, pero que tiene siempre unas áreas blanquecinas que le transmiten algo de organización a este tromboémbolo para que no se fragmente tan fácilmente.
Y aquí tenemos un tromboémbolo pulmonar también grande, con áreas todavía rojizas, áreas más organizadas, ¿no? De mayor cantidad de fibrina y otros elementos celulares. Y aquí tenemos la representación histológica de ambos trombos. Un trombo reciente, hemorrágico, pero oclusivo, ¿no? Y aquí otro trombo oclusivo que es un poco más antiguo y en donde se nota que está mejor organizado, áreas rojas, áreas blanquecinas, las líneas famosas de Sand, ¿no? Y aquí se ve el parénquima pulmonar que aparentemente está en esta área conservado, pero debe tener, tras este tromboembolismo masivo, gigante, un infarto, y hasta ha sido probablemente la causa de la muerte de este paciente de cuya autopsia hemos sacado esta muestra. Aquí tenemos un tromboémbolo más pequeño que ha podido ser recanalizado, ¿ya? Y que todavía tiene secuelas, un poquito de fibrosis y congestión vascular en la periferia del tromboémbolo. Aquí está bastante recanalizado. Y cuando hemos dicho que son medianos, pueden haber infartos verdaderos, hemorrágicos. Los infartos pulmonares que se asocian a estos tromboémbolos de talla mediana, sobre todo, suelen ser hemorrágicos. Y esto es explicable porque el pulmón tiene una doble circulación. Por un lado le llega sangre por las arterias pulmonares y por otro lado le llega sangre por las arterias bronquiales. Por lo tanto, suele ser un infarto hemorrágico, no isquémico propiamente. Aunque en principio es isquémico, pero como le llega sangre por la arteria bronquial también, entonces suele ser hemorrágico, como aquí también vemos. La hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es mucho menos frecuente que la hipertensión sistémica, ¿verdad? Y claro, a la larga produce cambios estructurales irreversibles no solo en las arterias pulmonares, sino también en el parénquima pulmonar, lo que exige un mayor esfuerzo al lado derecho del corazón para vencer esta resistencia que le proporciona la hipertensión pulmonar, ¿sí? Y entonces, ¿qué tiene que pasar con el ventrículo derecho? Una hipertrofia del ventrículo derecho y también a nivel de las arterias pulmonares, que son musculares y en principio elásticas, va a haber una hipertrofia de esta capa media, tanto de elástica, pero sobre todo de las arterias musculares pulmonares. Esta hipertensión pulmonar puede conducir a largo plazo a aterosclerosis de las arterias pulmonares. No es normal, no es frecuente, no es que no sea, no todo es anormal, obviamente, pero no es frecuente que haya una hipertensión pulmonar y por lo tanto no es frecuente que haya una aterosclerosis de las arterias pulmonares, porque la presión arterial pulmonar es mucho menor normalmente que la sistémica. Y como ustedes saben, tiene mucho que ver con la génesis de la aterosclerosis, la hipertensión, ¿no? Pulmonar. Y claro, como ya decía, como consecuencia del aumento de la resistencia al flujo de la arteria pulmonar, hay una hipertrofia ventricular derecha. ¿Sí? Causas. Las causas de la hipertensión arterial son dos, básicamente, ¿no? Puede ser idiopática o primaria, como en la hipertensión arterial sistémica, entonces, o puede ser hipertensión arterial secundaria. En el caso de la hipertensión arterial primaria o idiopática, el 50% de estos casos son de origen familiar, tienen un trastorno familiar, y hasta el 25% de estos casos cuentan con una mutación de un receptor de la proteína morfogénica ósea de tipo 2, ¿no? Que este es un factor que predispone la hipertensión pulmonar. Más frecuente que la hipertensión arterial primaria idiopática puede ser la hipertensión arterial secundaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede asociar a estos cuadros que son infinitamente más frecuentes. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad pulmonar crónica intersticial, ¿sí? Las cardiopatías congénitas,
o la insuficiencia cardíaca izquierda adquirida por cualquier causa, ¿sí? La insuficiencia cardíaca izquierda es más frecuente cuando hay alteraciones de las válvulas izquierdas, aorta mitral, cuando hay hipertensión arterial sistémica, cuando hay miocardiopatía, hipertrófica sobre todo, pero también la dilatada, cuando hay un antecedente de infarto cardíaco ventricular izquierdo que compromete sobre todo el ventrículo izquierdo, ¿no? Otras causas, el embolismo pulmonar recurrente, seguramente asociado a trastornos de la coagulación, y varios trastornos autoinmunes que pueden favorecer la hipertensión arterial sistémica, secundaria, arterial pulmonar secundaria. Entre ellos tenemos la disfunción y la lesión endotelial, la vasoconstricción persistente, la hipertrofia de la íntima y de la media y el aumento de la resistencia vascular. La hipertensión pulmonar. La OMS nos habla de una presión arterial pulmonar media igual o mayor a 25 milímetros de mercurio, ¿sí? Comparado con 80 de la sistólica. Se puede clasificar en 5 grupos la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar que engloba diversos trastornos que afectan principalmente las arterias musculares pequeñas, de origen autoinmunitario en general. La hipertensión pulmonar secundaria a insuficiencia cardíaca izquierda, como ya hemos dicho, todas las cardiopatías que comprometen el ventrículo izquierdo, valvulopatías, cardiopatías congénitas, hipertensión arterial sistémica, miocardiopatía que compromete sobre todo el ventrículo izquierdo, etcétera, etcétera. Derivada de una enfermedad parenquimatosa pulmonar, como la hipoxemia, en este caso están subyaciendo a este proceso la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las enfermedades crónicas intersticiales o restrictivas y una alteración que está de moda actualmente. Incluso ustedes han debido escuchar propaganda de algunos neumólogos o de unas de estas clínicas de la apnea obstructiva del sueño, ¿no? La apnea obstructiva del sueño, que causa isquemia cerebral incluso, causa periodos de hipoxia cerebral. Enfermedad tromboembólica crónica, cuando hay tromboembolismo a repetición, ya hemos visto varios de los factores que pueden producir tromboembolismo, y sobre todo cuando hay algún factor predisponente a este mecanismo de tromboembolismo, o de base multifactorial. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a ver el tercer problema vascular pulmonar, que se trata de la hemorragia pulmonar, que suele ser una hemorragia pulmonar difusa, ¿ya? Como vemos, por ejemplo, en esta fotomicrografía, donde vemos que hay una relativa conservación, aunque están engrosados las paredes alveolares, ¿sí? Los septos, pero hay conservación de la luz alveolar, pero que está llena de sangre, ¿no? Con presencia de algunos macrófagos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son los principales cuadros que cursan con hemorragia pulmonar difusa? La mayoría son procesos vasculíticos o mediados inmunológicamente, ¿sí? Tenemos un cuadro importante que es el síndrome de Goodpasteur. El síndrome de Goodpasteur, que se asocia a la presencia de autoanticuerpos circulantes contra la membrana basal glomerular, pero también pulmonar, va a producir una neumonitis intersticial hemorrágica necrosante, y es más frecuente también, aunque hay la presencia de estos anticuerpos circulantes antimembrana basal glomerular y pulmonar, es más frecuente en fumadores, ¿sí? Este es un cuadro muy interesante, importante de hemorragia pulmonar difusa. La hemosiderosis pulmonar idiopática, que causa una hemorragia alveolar difusa intermitente y como secuela deja depósitos de hemosiderina, parecidos a los que vamos a ver en la insuficiencia cardíaca izquierda crónica, ¿no? Esos macrófagos cargados de hemosiderina, en fin. La hemorragia asociada con vasculitis.
hay varios tipos de vasculitis, pero principalmente la granulomatosis de Wegener y el síndrome de Churg-Strauss, pero otras poliangitis también van a producir hemorragia pulmonar difusa. Entonces, hay una necrosis parenquimatosa por vasculitis que puede ser necrotizante, ¿no? Entonces, aquí hay muchas de las poliangitis microscópicas, pero las que más comprometen el parénquima pulmonar son la de granulomatosis de Wegener y el síndrome de Churg-Strauss, que se caracteriza por un síndrome hipereosinofílico, además. Muy bien, ese sería nuestro corto tema de hoy día. En compensación, la próxima clase la vamos a hacer un tema mucho más largo, porque ya vamos a entrar a la cápite de las neoplasias pulmonares, sobre todo al cáncer pulmonar, ¿ya? Que como ustedes ya saben, bueno, los que están en práctica conmigo, es la principal causa de muerte por cáncer, ¿no? El cáncer pulmonar es dramáticamente importante por este detalle, ¿sí? Si quieren, revisen las estadísticas. En todas las estadísticas a nivel mundial, cáncer pulmonar, primer factor de riesgo o de causa de muerte por cáncer, no por otras enfermedades, obviamente. Entonces, nos veríamos el próximo lunes, ¿no? Y yo creo que el lunes y miércoles tenemos clases conmigo y después nos vamos hacia el tracto digestivo, hacia el tracto gastrointestinal, ¿ok? Le voy a mandar el cronograma de avance de materia a la doctora Patricia Segales y al doctor Carlitos para que les pase a ustedes con una propuesta relativa de temario para el primer parcial, el segundo parcial y el tercer parcial. ¿Ok? Ya está preparado eso. Entonces nos vemos, me despido de ustedes, que tengan buena noche. Gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor. Adiós. Y les voy a mandar este video muy interesante. Buenas noches, doctor. Hola, Jimena, darling.